Saludos cordiales estudiantes, bienvenidos a otra clase más de Metafísica 1. Seguimos en la unidad introductoria en la cual hacemos un breve recorrido por el desarrollo de la historia de la filosofía occidental en la temática de las diferentes concepciones de la realidad que se fueron desarrollando bajo el término de metafísica. Y bueno, hace 8 días vimos el origen de la metafísica, platicamos sobre cómo se hizo un problema, cómo se fue elaborando y una primera aproximación a su respuesta a través de la filosofía de Parménides de Elea. El día de hoy toca hablar de Heráclito de Éfeso, un autor presocrático que es algo confuso. De hecho, se le ha denominado Heráclito el Oscuro, aunque, bueno, en esto podemos encontrar también eh, un, un gran interés para abordar una perspectiva que es diferente de la comúnmente aceptada y que nos da elementos para continuar nuestra reflexión y nuestro recorrido histórico sobre el desarrollo de la metafísica. Heráclito de Éfeso tiene 3 conceptos principales desde los cuales nosotros podemos entender cuál era su visión del mundo. Estos 3 conceptos son Theos, Logos y Pur. Dios o Zeus, el fuego y la inteligencia. Bueno, más que inteligencia es el razonamiento, que significa un orden también de las cosas. Bueno, empecemos. Theos es entendido como el elemento divino, el elemento sagrado, con el que se identifica en Heráclito, primeramente, la manifestación de la naturaleza, porque es en la naturaleza donde encontramos lo más sagrado, donde están las perfecciones a las cuales nosotros podemos llegar a través del proceso de conocimiento y donde encontramos material para seguir postulando nuestros demás conocimientos, el punto de partida. El logos como orden es tomado como aquí por Heráclito como el principio que rige el devenir. Las cosas en el mundo, en la naturaleza, no son caóticas, según Heráclito, sino que, por el contrario, las cosas guardan una ley universal, guardan un orden universal, una racionalidad, que sería un orden. Y que, a su vez, el logos para Heráclito también va a ser esta capacidad humana para construir teóricamente nuestras argumentaciones. Es algo que se puede ubicar para Heráclito en 2 ámbitos, en el ámbito de las cosas, de la naturaleza, como principio rector, y a la vez como capacidad humana para construir nuestras argumentaciones. Y bueno, es la naturaleza o theos y el logos o el orden o ley universal quienes van a, dicho con términos no heraclitianos, quien van a informar, quien van a infundir vitalidad al fuego que sería la materia de la cual está compuesto el cosmos. De modo que serán las transformaciones del fuego, ¿sí?, de esta materia, las que van a dar lugar a los diferentes entes, a las diferentes
criaturas, a las diferentes cosas. Y bueno, en los fragmentos que podemos aún leer de Heráclito, hay algunos fragmentos que vamos a ir revisando. Aquí tenemos el primero, en el cual se nos habla de que ahí el fuego se transforma. Primero el mar, luego del mar la mitad tierra y la mitad vapor inflamado. Es decir, el fuego es capaz, para la visión heraclitiana, es capaz de mutar en los diferentes elementos que, dicho sea de paso, ya habían sido tomados en cuenta en las explicaciones metafísicas de los otros presocráticos, de los fisicalistas. Y bueno, aquí la novedad heraclitiana o el detalle que tenemos que hacer notar es que aquí Heráclito nos está manejando un sustrato material que sería el fuego, dinámico, ¿sí? Porque recordemos que el fuego es de una naturaleza activa, o al menos así aparece a nuestra experiencia sensible, y por otro lado, también nos presenta a la vez estas transformaciones regidas, ¿sí? por una ley, ¿sí? Por un principio rector, por un orden que se manifiesta en la naturaleza. Y en esta misma línea de argumentación viene el siguiente fragmento, cuando dice que del fuego son cambio todas las cosas, y el fuego es cambio de todas las cosas, así como del oro son las mercancías y las mercancías del oro. Parafraseado, naturalmente. Entiende Heráclito que la transformación, porque me parece que esa es la idea que está de fondo, es la lectura más sensata a la cual podemos llegar de esta propuesta heraclitiana. El cambio, más bien dicho, la transformación, asume que hay algo previo, pero que hay vitalidad, hay movimiento. Aún no está aclarado por qué hay movimiento, pero sí ya lo admite, a diferencia de Parménides, que lo negaba, y también contempla que hay una materia especial, es decir, aquí está cumpliendo una función tanto de, digamos, presocrático fisicalista, pero también está contemplando el aspecto supremo, ordenador, racional de este mundo. Ahora, dice otra línea, aquí la tienen en la diapositiva, este cosmos, uno mismo para todos los seres, no lo hizo ninguno de los dioses ni hombres, sino que siempre ha sido, es y será fuego eternamente viviente, que se enciende según medidas y se apaga según medidas. Esto refuerza la interpretación anterior porque el cosmos sería eterno, esta es la concepción griega del cosmos, ¿sí? No sería obra de algún agente diferente o externo, no habría generación, sino solamente habría encendidos y apagados según medidas. Habría ordenaciones, ¿sí? Habría pautas, habría procesos, dicho en palabras más contemporáneas. Aquí vemos cómo Heráclito identifica las cosas en modo general, habla del cosmos y a este cosmos le atribuye un plano material que es dinámico, ¿sí? Que es el fuego que se transforma, pero que se transforma, repito, de una manera ordenada. Y bueno, recuerden, el cosmos, ¿sí? Sería lo más divino porque es lo que es eterno, porque es identificado como lo mismo para todos los seres y sería lo supremo, de lo cual
todos participan, ¿sí? Todos participan de las transformaciones del fuego porque en algún momento esa transformación del fuego llegó a formarme a mí, por ejemplo. De modo que hay una especie de equivalencia de términos. El fuego son todas las cosas. Ahora, todas las cosas es lo divino, es la naturaleza donde se manifiesta el fuego, aquello que ha sido eterno, ¿sí? Aquello que tiene una medida, aquello que se representa bajo un orden. Y bueno, por eso es la identificación del cosmos con lo divino, y por lo tanto, lo divino no es estático, ¿sí? A diferencia de esta idea del motor inmóvil aristotélico, sino más bien el cosmos, que es la divinidad misma, ¿sí? Que son las cosas mismas, tendría inscrito en sí mismo el principio, eh, o su naturaleza sería ese cambio, esa transformación, esa dinamicidad. A diferencia del cómo entendían las cosas, cómo lo entendía Parménides, como apariencia y como lo verdadero, eh, que sería lo que no cambia. La diferencia aquí la vemos bien claro con Heráclito, para quien el cosmos de suyo es dinámico y nosotros somos absorbidos por este cosmos y que juntos formamos lo divino, que sería este fuego, que son todas las cosas transformadas bajo sus diferentes modos y mutaciones de, y bueno, esto constituiría la visión metafísica de las cosas de Heráclito. Ahora, aunque los escasos párrafos de Heráclito no nos dan lo suficiente como para poder recomponer o reconstituir la visión teológica de nuestro autor, tenemos algunas líneas que nos dan pincelazos. Por ejemplo, esta línea que dice: el más sabio de los hombres parecerá un mono en comparación con Dios en sabiduría, hermosura y todo lo demás. Esto puede tener varios sentidos. El sentido que yo quiero recuperar aquí es el siguiente: el que una particularidad, como sería un individuo, un ser humano, conjunto de transformaciones del fuego, manifestación de la naturaleza racional de las cosas, eh, sí sería esta imagen de lo divino que tiene orden, de lo divino que tiene manifestaciones de transformación, de continuidad. Pero, aunque sería una imagen, ¿no? O sería un partícipe de este todo, aún así él por sí mismo no alcanza a ser tan sabio y tan hermoso como es el conjunto de este todo divino que es el cosmos. Segunda línea, o segundo punto. Para el Dios, todas las cosas son bellas y buenas y justas. Los hombres, en cambio, consideran unas injustas y otras justas. Y esto yo creo que encaja bien con la interpretación anterior, porque diríamos que el hombre es un punto particular a partir del cual se entienden las cosas como individuales o como conjuntos. Pero sería el cosmos, sería lo divino, aquello que engloba incluso lo que a los hombres les parece contrario, porque ellos no son, o malo o injusto, porque los hombres no son capaces de abarcar todo el conjunto que sí es capaz de abarcar Dios o lo divino o el cosmos. Es decir, mientras el hombre es en perspectiva, ¿sí? Mientras el hombre es conocimiento parcial de una realidad, lo divino es aquel que conoce lo parcial y todos los parciales posibles incluidos. Dicho de otro modo, podríamos poner frente a nosotros en el salón de clases un prisma, un poliedro de caras, n caras. Y
al estar todos situados en un ángulo diferente, seremos capaces de afirmar con razón cuántas caras tiene, pero por sí mismo uno en una posición inmóvil en la que lo estemos viendo, nuestra visión será acortada por las determinaciones físicas, como sería la posición de nosotros. Pero en cambio, cuando nos conjuntamos nuestra percepción personal con la de los demás del grupo que están en posiciones diferentes, vamos haciendo sumatoria las caras del, del poliedro y en conjunto podemos decir, ah, bueno, lo más seguro es que tiene tantas caras el poliedro. Y bueno, ese será un proceso social del conocimiento. Sin embargo, en este sentido que quiero resaltar es el que nosotros somos seres en perspectiva, una perspectiva particular que no somos capaces de dilucidar incluso lo que pareciera injusto, pero que dentro del conjunto no es injusto, sino sigue siendo sigue permaneciendo en él el elemento de la justicia. Dicho de otro modo, en Dios habría un tipo de armonía de los contrarios. Y por eso va este tercer punto, como lo podemos ver. Dice, Dios es día y noche, invierno y verano, guerra y paz, saciedad y hambre. El hombre toma diferentes formas, lo mismo que el fuego, que al mezclarse con los sahumerios es llamado según el aroma de cada cual de estos. Este es un párrafo brutal en el pensamiento heraclitiano porque nos da otra nota más con la cual se puede describir a la divinidad, al cosmos. El cosmos, lo divino, el fuego, es mezcla de los diferentes contrarios. Y sí, a veces uno parece injusto y otro parece justo, pero al fin de cuentas Dios termina abarcando ambos. De modo que de lo divino o del cosmos no queda nada fuera. Y no es que algo no es que algo no sea verdadero cuando sea la negación de otro, o viceversa, sino es que ambos ambos estarían dentro del terreno de ser ellos mismos y por tanto ser reales y por tanto capaces de ser sujetos de predicación y obviamente predicación verdadera bajo esta perspectiva dialéctica de los contrarios, es esta figura muy particular en Heráclito y que de hecho algunos de estos párrafos que son fragmentos de Heráclito los llegan a citar algunos padres de la iglesia como Clemente. Clemente de hecho lo cita mucho a Heráclito. Y bueno, comento la segunda parte de este tercer punto, el cual dice, reafirmando la perspectiva en cierto modo panteísta, si acaso se puede llamar panteísta Heráclito, de que la mezcla del fuego y sus diferentes formas es como generan un aroma, ¿no? Según el ejemplo de Heráclito, y esas mezclas son nombradas de acuerdo a ese aroma. Esto nos está dando un punto nociológico importante de la teoría de Heráclito. El que lo que nosotros alcanzamos a decir de las cosas es sí, lo que conocemos de ellos a través de lo sensible, como sería la analogía aquí que hace del aroma, del incienso, del sumerio, pero que ya sería una conexión lógica, epistemológica y epistemológica de el hombre como cognoscente
y de el fuego como lo conocido. Ahora, dice esta línea, este punto de Heráclito. Por eso conviene seguir lo que es general a todos, es decir, lo común, pues lo que es general a todos es común, pero aun siendo el logos general a todos, los más viven como si tuvieran una inteligencia propia, particular. Este es un párrafo algo difícil porque tiene muchos elementos a descomponer. Vamos a ir poco a poco. Dice al inicio, por eso conviene seguir lo que es general a todos, lo común. El logos, esta racionalidad que está infundida en el mundo, que permea todas las cosas, es algo que nos brinda ese terreno en común, pero que no es algo privativo. Aquí, ojo, ya Heráclito nos está transportando no a un antropocentrismo, sino a un logocentrismo. Y el logos heraclitiano no es un logos privativo de cierto ente llamado hombre, sino el logos heraclitiano es más bien un principio de la misma naturaleza que les dota de ese orden, de esa regla, para pasar de una transformación a otra, por ejemplo, y que termina siendo fundamento de todo lo que hay, porque si no hubiese orden y las transformaciones fueran ilógicas, sencillamente por consecuencia el mundo no podríamos pensar incluso el mundo sin ese orden, sin eso común. Sí, porque, y esto seguramente debió haber partido en Heráclito de la experiencia, las cosas no suceden de un modo caótico. Y si suceden, al menos en el proceso de conocimiento, tratamos de regularlas a través de establecer nexos causales, a través de postulados, a través de hipótesis que intenten racionalizar nuestra experiencia del mundo. Ahora, eso no hay que dudar de Heráclito. Heráclito afirma esta realidad de que el logos informa todo bueno, no con esas palabras, pero es la idea de que el logos está presente en la naturaleza, se manifiesta, Dios se manifiesta en la naturaleza y la naturaleza es ordenada. Los más viven como si tuvieran una inteligencia propia particular. Lo que está de orden, de disposiciones internas, de la autoperfección, de la automedida, del principio y del fin, del cambio y de la permanencia en las cosas, es también lo que poseemos nosotros como inteligencia particular. Y esto nos permite avanzar hacia terrenos antropológicos un poco más amplios, que no los vamos a ahondar en este curso, pero sí hay que tomarlo en cuenta y los invitaría a que ustedes puedan reflexionar. Si nosotros nos logramos identificar en esto común que tenemos con el resto del cosmos, como es el logos, que sería este orden, esta disposición fundamental de todo lo que acontece con pautas, con regularidad, entonces, ¿cuál será la diferencia ontológica de nosotros para con las cosas? Y sabiendo esto, ¿cuál es la importancia de la existencia humana si es que somos tan comunes como el logos de una planta, como el logos de una bacteria, como el logos de el viento huracanado? Segundo punto,
Los límites del alma, dice Heráclito, por más que procedas no lograrás encontrarlos aun cuando recorrieras todos los caminos, tan hondo tiene su logos. ¿De qué alma se está refiriendo Heráclito? ¿Del alma humana, quizás? ¿O está presente aquí un elemento que atribuye un alma a las cosas en general que están vivas? Porque recuerden que el fuego, sus transformaciones son vivas, son, analógicamente hablando, son continuas, ¿sí? Se apagan, se encienden. El fuego no es estático, incluso a diferencia de los demás fisistas presocráticos, el fuego como símbolo o como materia para explicar el cosmos tiene una especial característica. Mientras el agua permanece y impregna la vida, la naturaleza de muchas maneras, eh, positivas y negativas, el fuego, que también tiene ejemplos para decir que es positivo y a la vez que es negativo, tiene la particularidad de no permanecer tanto tiempo. Un árbol se quema por tantas horas. Una casa se puede quemar por tanto tiempo hasta que se consume. No es algo que esté permanente en su forma como fuego, sino es algo dinámico. Y eso es lo que nos quiere rescatar con el fuego Heráclito, la dinamicidad. Ahora, estos límites del alma, dice Heráclito, jamás vamos a poder eh, encontrarlos. ¿Por qué? Porque el alma no es un alma estática, el alma no es un alma caótica, el alma no tiene límites, porque esa razón, ese logos que rige el devenir del universo, es algo inconmensurable para la razón humana. Porque recuerden, nuestra percepción de las cosas es particular, no es aquella que se podría completar por el cosmos mismo, sino es algo nuestro particular. Nosotros no podríamos hallar ni siquiera esos límites. ¿Por qué? Como dice Heráclito, tan hondo tiene su logos. Tan hondo tiene su logos el ser humano como cualquier otra entidad. Y recordemos, el logos es principio que rige el devenir, principio que da un cambio ordenado, un cambio con nexos causales, un cambio, al fin y al cuenta, racional. Y esto inconmensurable es a la vez propiedad o experiencia humana y a la vez de las demás cosas. Bueno, eso sería todo por nuestra clase del día de hoy. Tenemos que ir reflexionando sobre esto que nos dice Heráclito, esta concepción dinámica de la naturaleza y cómo es que a la idea de lo que permanece del ser parmenidiano, la inmovilidad, la eternidad, Heráclito le agrega el elemento que puede explicar esta contradicción incluso material, como, que nosotros le llamamos como los opuestos, y que bueno, nos da problemas a la razón para poder entender, para poder entender a la realidad misma. Heráclito presenta un logocentrismo en el cual
el logos, el que todo tenga un orden, una regla que determine el devenir, ese va a ser el fundamento de todo lo que hay y va a ser inseparable de su materia como es el fuego. Y este fuego que se manifiesta en la naturaleza es lo más grande o lo divino que hay, a través de lo cual nosotros conocemos al logos, que sería ese principio rector de las cosas. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Si tuvieran alguna duda, no duden en escribirlo en el muro del Edmodo para tomarla en cuenta. La recomendación que les sigo haciendo es que vayan tratando de pensar con estas especulaciones metafísicas qué tipo de problemas metafísicos actuales se asemejan a los que estos autores trabajaron y que derivarían además de sus propuestas. Muchas gracias.